antibióticos en el semestre pasado era toda una unidad, pero yo siento o sentí que realmente lo de antibióticos, una unidad, venirles a dar fármacos, ya lo vieron. Me acuerdo sobre todo. Esto va a ser una recordadita y sobre todo qué antibióticos vamos a usar, qué son más útiles o cómo son los protocolos de alguna manera para las cirugías o el área de trauma. Entonces, a pesar de los avances en el conocimiento y calidad de los antibióticos, las infecciones en cirugía ortopédica siguen siendo un problema frecuente. Era lo que de repente estábamos comentando en el tema de heridas, ¿sí? La administración perioperatoria de antibióticos se ha usado para la prevención de infecciones. Sin embargo, su uso debe hacerse con base en normas bien definidas y no en forma indiscriminada. No. Pásase. Ah, ya gané el campo. Mira. Ay, trajeron galletas. Doctor, ¿le pueden regresar a una diapositiva antes? Ah, ya, perdón. Pensé que había una antes. Ay, muchacho. Ya ganaste. Ya bastante. Para la prevención de las infecciones no solo se deben emplear los antibióticos, sino además debemos de tener medidas adyuvantes a prevenir o disminuir los factores de riesgo. Primero, por los que estamos gorditos, bajarle a los tacos de tripas de la puri. Tener bien controladitos o buscar antes de una cirugía, sobre todo ortopédica, hablando de prótesis, sobre todo de retrasos articulares, a un diabético bien controlado. Un diabético mal controlado es un show. Sí les platiqué del señor que duró como 7 semanas con los puntos de sutura que se los quitaron y se disentó la vida. No. Ahí en el seguro la 1 llegó un paciente que se cayó de moto para variar. Aparte de traer una fractura en el ala del ilíaco, traía una fractura de tibia, una diafisaria. Diafisaria media, o sea, en la mitad de la diáfisis de la tibia, pues, y el trazo estaba multifragmentado, largo. Y justo en el sitio del abordaje, sufrimiento cutáneo, o sea, estas vesículas ampollotas, todo eso en esa linterna, todo eso en esa área. Entonces, en ese caso, pues le abres, no lo vuelves a cerrar, esa piel está muy friable. Entonces, lo que se hace y la tendencia ahorita, sobre todo en trauma, es buscar hacer técnicas mínimo invasivas. Afortunadamente, los extremos, donde el hueso donde estaba fracturado y donde se fijaba la placa, tanto en la región proximal como distal, la piel estaba sana, estaba bien. Entonces, se abre en ese sitio, digamos en el maliolo interno, y se levantan los tejidos blandos por debajo, levantándolos de lo que es el hueso, ¿sí? Ahí vas haciendo tu separación de tejidos y por ahí deslizas tu placa. Haces la reducción y fijas la placa. Abres arriba para que entren los tejidos en la parte proximal. ¡Salud! Y donde entró la placa, pues ahí lo fijas, ¿no? Ahí pones tus tornillitos. Pues nomás no cicatrizaba, su voz dramática, pero no daba. Ya a las 6 semanas como que se veía, pues ¿quién a las 6 semanas, no? Pues normalmente las 3, 4 al mundo. 7 semanas fue a que le valoraran el retiro a su unidad de medicina familiar de puntos. A las 7 semanas se lo quitan y a la siguiente semana regreso a urgencias con las 2 heridas disentadas. Y eran unas heridas de lo que es 2002 veces de dedo. ¿Sí? Chiquitas, o sea, es nada más con que entre la placa y perforar los orificios de la placa. Y ni siquiera en los sitios de flictena, no le hago por uno, imagínense, pierde la pierna. Entonces,
Y eso era porque el amigo, todo el descontrolado de la diabetes desde antes, o sea, pues mismo que no lo operes de la fractura, ¿no? Entonces ya desde antes no llevaba un buen control. Pero la fractura, bueno, se tiene que tratar, no tenemos que atender. Una prótesis, pues miren, yo la verdad no se la pongo hasta que no esté bien controladísimo al tiempo la glucosa, ¿sí? Diabetes es muy importante. Pacientes con VIH, pacientes con ¿cómo se llama? Con problemas de insuficiencia renal o post-trasplantados que sabemos que sus defensas son diferentes o más bajas, ¿no? Además de implementar medidas generales como es la reducción de la estancia hospitalaria posoperatoria. ¿Qué quiere decir? Si lo operas hoy, una fractura de tobillo, a lo mejor se impregnan todo ese día en la noche y al día siguiente el dolor es tolerable, que podamos manejar el ambulatorio, váyanse a su casa antes de que agarre un bicho dentro del hospital. ¿Sí? La profilaxis debe manejarse en forma rutinaria, pensando en el microorganismo más frecuente, y hay que utilizar antibióticos de primera elección a dosis y tiempo adecuados. A pesar de los avances en el uso perioperatorio de los antibióticos, la infección superficial y profunda continúa siendo frecuente y complica el resultado de los procedimientos realizados. Se emplea antibióticos desde el preoperatorio y por varios días en el posoperatorio con el objetivo de prevenir la infección de la herida quirúrgica. De hecho, en muchos de los casos, cuando sabemos que puede tener un riesgo en una cirugía de ortopedia, lo podemos internar desde un día antes para impregnarlo de antibiótico, vaya impregnado al procedimiento quirúrgico, durante el procedimiento quirúrgico otra dosis y después de la cirugía seguirle su esquema. Es una realidad que el uso indiscriminativo de antibióticos trae complicaciones, ya las conocemos, ¿no? Sobre todo para desarrollar resistencia a los antibióticos. Ya ahorita podemos ver en nuestra práctica diaria que una simple penicilina no es tan fácil que controle una infección. Ya tenemos que dar antibióticos un poquito más elaborados. ¿Y por qué? Porque pues, a veces infeccioncitas virales o situaciones que ni siquiera lo ameritan, estamos bombardeando con antibiótico que no requiere el paciente, ¿sí? También tener en cuenta sensibilidad sobre infecciones y un incremento de los costos de la atención. A una herida que está abierta es bueno indicarle ¿En qué caso? bueno, pues es una herida infectónica con cicatriz queloide, pero sigue sin cerrar adentro de una ulceración. Mira, ahí el corticoide lo que puede hacer en un momento dado es disminuir ese proceso de inflamación que genera la cicatrización interna de la cicatriz. ¿Vale? Profilaxis antibiótica en cirugía es la acción de prevenir infección en una situación de riesgo calculado o conocido estadísticamente, en donde no existe evidencia clínica o paraclínica de la misma antes del procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, una cirugía de fractura de codo, ¿no? Que sabemos que con el hecho de que abrimos, aunque lo hagamos en un medio estéril y todo, con el hecho de que ya haya una herida, pues podemos tener el riesgo de que después se pueda infectar. Aunque sabemos que antes de que tú lo metieras a quirófano, pues no estaba infectado, ni siquiera tenía herida, ¿no? A eso se refiere la profilaxis. En cirugía ortopédica las indicaciones claras son alto riesgo de infección, riesgo de consecuencias, factores de riesgo mayor edad, malnutrición, naturaleza de la enfermedad y tejido necrótico o trastornos de ligación en la zona operada. Recuerden la diapositiva de la necrosis o de estas escaras que veíamos en heridas, ¿verdad? Que es como Disneylandia para los niños, esos casos para las bacterias, ¿no? Que es un medio pues, prácticamente de cultivo y se desarrollan muy fácilmente. La profilaxis antibiótica no debe emplearse de forma aislada. Es necesario que a la par se implementen medidas adyuvantes tendientes a evitar
o modificar los factores de riesgo. Acción que en ocasiones es más importante que el mismo uso de medicamentos. Entonces, como medidas adyuvantes, reforzando lo que platicábamos, corregir una desnutrición, controlar una diabetes, una obesidad, EPOC, enfermedades crónico-degenerativas, entre otras. Tratamiento de infecciones preexistentes. Por ejemplo, hablamos nuevamente del riesgo o de la prevención de una infección en una artroplastía de lo que quieran, codo, muñeca, muñeca, rodilla, cadera, que estas dos últimas son las más comunes, ¿sí? Al paciente se le manda a hacer sus preoperatorios con mucho detenimiento en esos casos. Lo primero que se hace normalmente, alguien que es consciente de esta situación, es desde mandarlo al dentista, ¿sí? Si el paciente trae una caries, si el paciente trae una muela toda picada, si el paciente trae gingivitis o infecciones en la cavidad oral, esa infección que trae ahí y yo le pongo una prótesis, es de mucho riesgo que por vía hematógena esa infección de la boca vaya a dar a mi prótesis de rodilla, cadera o lo que quiera y haga que se me infecte, ¿sí? Por eso desde ahí primero control con su dentista. Por ejemplo, examen general de orina. Si hay una infección de vías urinarias, primero tratarlo, ¿sí? O sea, a eso se refiere a esta situación. Minimizar estadía pre y postoperatoria, como lo comentábamos. Baño prequirúrgico y rasurado de áreas en condiciones adecuadas. Por ejemplo, si el paciente tiene una fractura del tobillo y está todo veludillo, pues hay que, desde el sitio donde vamos a abordar, hay que hacerle su tricotomía. Y manejo y remoción de drenajes. Hay ocasiones que tenemos que dejar un drenaje, por ejemplo Drenovac, en ciertos pacientes que lo requieren, pero también no dejarlo más tiempo del debido, porque también el paciente susceptible puede ser sitio de entrada para una infección. Los principios generales que se deben de tomar en cuenta para evitar y cometer errores que afecten el verdadero sentido de la profilaxis antibiótica en cirugía ortopédica son los siguientes. Siempre debe de ser considerada, ya que una infección representa una catástrofe para la función del segmento o inclusive puede poner en peligro la vida del paciente. Es obligación pensar en prevenir al microorganismo más frecuente de acuerdo a la posibilidad de contaminación por vecindad, el terreno en donde ocurrió la lesión y la tasa de incidencia en cirugía de la especialidad. Hablábamos, por ejemplo, de las fracturas expuestas que ocurrían en el ranchito, ahí en el campo, en el chiquerito, que pues es más riesgo de infección. Entonces, tú ahí tienes que analizar qué tipo de bacterias son las más frecuentes en esos medios para saber qué esquema de antibiótico vas a manejar en forma profiláctica. En la cirugía del sistema músculo-esquelético, el microorganismo aislado de forma habitual es el estafilococo dorado coagulasa positivo. Utilizar un antibiótico de toxicidad reducida y farmacocinética bien conocida en la cirugía ortopédica es adecuada la utilización de cefalosporina de primera y segunda generación y sigue estando indicado el uso de la dicloxacilina como antibiótico, ya que cumplen los principios que estamos buscando de profilaxis sobre todo. El antibiótico se debe usar a la dosis y por el tiempo adecuado, iniciando la primera dosis 30 o 60 minutos previo a la cirugía, con una segunda dosis a las 2 horas de evolución transquirúrgica, o si existe hemorragia severa, un 50% de volumen, por ejemplo, del total, y una tercera dosis con un tiempo no mayor de 24 horas. ¿Sí? Es fundamental comprender que la profilaxis no sustituye a una técnica depurada de esto. ¿Sí? Si ustedes llegan y abren y no hicieron una buena asepsia y antisepsia y previamente no se hicieron su lavadito quirúrgico como debe de ser, pues los riesgos se van sumando. ¿Sí? Recordando un poquito de los antibióticos, un poquito,
antibióticos betalactámicos con el principio activo de la Cephalosporium acremonium, compuesto C, con estabilidad hacia las betalactamasas del estafilococo, y se van a encontrar divididos comercialmente en 4 generaciones, como podemos recordar, ¿verdad que sí? Claro que sí. Pero por supuesto. La primera generación, ¿a quién va a atacar? Gram positivos. La segunda, ¿cuál? A las 2 porque es de amplio espectro, ¿verdad? Tercera y cuarta, gram negativos específicamente, porque busca tirarle a dar a la intrahospitalaria, a las pseudomonas, a las lepsielas, a todos esos monstruos feos que están allá adentro y que son bien amados, ¿sale? O sea, bien tercos, pues es muy complicado controlarlo. Entonces, como se observa, la primera y segunda generación son las que nos van a servir para prevenir infecciones por estafilococo, que es el germen que más frecuente provoca infección en cirugía ortopédica. Asimismo, se encuentran disponibles en el mercado más de 100 productos semisintéticos, y los utilizados con mayor frecuencia en la cirugía ortopédica son los que tenemos aquí. De primera generación, todos estos, ¿sí? En lo personal, yo lo que hago por escuela, por escuela me refiero en el Hospital Reiner, cuando estábamos haciendo la especialidad de ortopedia pediátrica, ahí ya tienen su esquemita, o sea, su protocolo de tratamiento ya establecido. Si el paciente se le hizo una cirugía y está estable y todo, y va a salir del postquirúrgico inmediato, en el esquemita lleva antibiótico, analgésico, si es muy cruenta la cirugía, analgésico antiinflamatorio, y por lo tanto su protector de la mucosa gástrica. Por ejemplo, un paciente que operamos, es decir, de una miotomía de aductores y psoas, por ejemplo, se le deja su cefalotina intravenosa, calculada 100 miligramos por kilo entre 4 dosis. Se le deja su paracetamol, como sabemos que puede edematizarse esa región, dejamos su ketoprofeno y su omeprazol, porque el ketoprofeno puede irritarlo, ¿sí? Ya si por ejemplo en dados casos la cirugía es más cruenta y el dolor puede ser mayor, podemos agregarle ahí ya tramadol, pero acompañado siempre de metoclopramida, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque pues sabemos que el tramadol da náuseas, para que no tenga náuseas ni vómito del paciente. Sí, pero de cuadradito, de cajoncito son esos 4 primeros que mencioné. Y para darlos de alta, la cefalotina pues es intravenosa, ¿no? Para darlos de alta generalmente la cefalexina, ¿sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Cefalotina generalmente es la que dejamos. Yo, por escuela es la que yo dejo, ¿sí? Y pues bueno, les ha ido bien. Salvo que por algo sea alérgico a la penicilina, me voy a la opción de ciprofloxacina. ¿Sí? ¿Qué pacho hay atrás? ¿Puede repetir los 4 que mencionó? No. Cefalotina como antibiótico, paracetamol, ketoprofeno y omeprazol. Es lo que yo normalmente dejo después de los postquirúrgicos inmediatos en el intravenoso. Ya cuando se van a casita, si el chavito está más grandecito, pues le dejas una cefalexina de 500. Y por ejemplo, ahorita hay una combinación muy padre de paracetamol con ibuprofeno, y si la dosis la alcanza, le dejo esa combinación en una sola pastillita. Esa presentación no es comercial ni nada, pero me gusta mucho porque es muy práctica para los niños, sobre todo de 8 o 9 años en adelante, que ya alcanzan la dosis a veces de 500 miligramos de paracetamol,
o de 150 miligramos de ibuprofeno, que es la combinación que trae un medicamento que ahorita está en el mercado que se llama Prosego. No es comercial ni nada, en lo personal para mí es muy práctico y está muy padre porque le das a la vez analgésico y aparte refuerzas con el ibuprofeno analgésico antiinflamatorio, ¿sí? Cuando están más chiquitos, bebitos de 2, 3 meses, cuando los doy de alta les dejo ibuprofeno. Me gusta más que dejarles el paracetamol solito, porque el paracetamol nada más les va a marear el dolor, pero no les desinflama. Y el ibuprofeno te quita dolor, te desinflama, y aparte si por ahí por la cirugía que hicimos a veces el cuerpo hace cierta febrícula, le controla esa situación también. ¿De acuerdo? Entonces bueno, aquí tenemos primera, segunda, tercera y pues cuarta generación acefepime, sobre todo pues cuando hay el riesgo de infección intrahospitalaria. Dígame. ¿En qué caso se suele dar el Mesolip? ¿Para qué? Es que también puede ser una opción para dolor y fiebre, el Nimesulid. No, mi Mesolip es igual. Ah, Ok, gracias. no es nada. El manejo en cirugía ortopédica, teniendo en cuenta que es fundamental reconocer al microorganismo que se presenta con mayor frecuencia en los casos de infección en la cirugía ortopédica, estafilococo, no se les olvide. El medicamento es el ideal es el que se usa normalmente para combatir este gram positivo. Y resulta un error el emplear antibióticos que sean utilizados para combatir gram negativo. ¿Sí? Y si te estamos operando un niño sano, como para qué poner ese pepime después de la cirugía, ¿no? Nomás los hace resistentes y cuando de veras trae una neumonía endiablada no la van a curar. ¿Sí? Se han propuesto protocolos para el manejo de la profilaxis antibiótica en traumatología y ortopedia, tratando de ser una guía, no un protocolo cuadrado, que pretende dar cumplimiento a lo propuesto por esta norma en 1998 tras la vigencia epidemiológica, prevención y control de infecciones nosocomiales. ¿Sí? En cirugía electiva y de urgencia, la cefalotina 1 gramo en la inducción anestésica y después cada 6 horas por 24 horas. No olvidar que si el evento dura más de 2 horas o hay sangrado severo, administrar un refuerzo. ¿Sí? En fractura expuesta 1, 2 y 3 de Lucille y Anderson, ya las veremos en la siguiente semana. 1 gramo al diagnóstico de la fractura en inducción anestésica y después de cada 6 horas y hasta 48 horas. No olvidar lavado temprano, desbridamiento quirúrgico, estabilización de la fractura, injerto óseo, cubierta cutánea, aplicación de toxoide tetánico, bien importante. Todo paciente al que le llegue puesto toxoide tetánico, hay que asegurarse que esté o que tenga su refuerzo o piquete de refuerzo. ¿Sí? Si está reciente su ¿cómo se llama? Su refuerzo, miren, ante la duda es mejor aplicarse. Que al cabo con piquete más no le hace daño. ¿Sí? En las 3B y 3C, al diagnóstico cefalotina, más gentamicina y repetir la inducción si es más de 2 horas y después 1 gramo de cefalotina cada 6 y gentamicina cada 24, una sola dosis, hasta 72 horas. En caso de alergia a beta-lactámicos, utilizar la clindamicina. Son esquemitas muy prácticos, no ténganlos a la mano. ¿Qué pacho? ¿A qué se refiere con un gramo el diagnóstico de la cantidad? Cuando estás diagnosticando, ¿no? Miren, yo la verdad no lo uso así. Son esquemas, acuérdense que es una guía de acuerdo a esta norma. Yo en lo personal no lo hago así. En teoría, tú cuando recibes la fractura en urgencia, luego en cuanto lo canalizan, ponerle el antibiótico, eso se refiere. ¿Sí? La verdad, yo en lo personal no lo hago así, porque como es realmente una urgencia, en cuestión de minutos o a lo mucho 1 hora ya lo debes de estar metiendo a quirófano. Si tú, por ejemplo, en muchas de estas ocasiones
le pones ya un antibiótico y tú vas a hacer un aseo de desbridamiento. Y por protocolo en ese aseo de desbridamiento vas a tomar tejido o vas a tomar muestra para mandarlo cultivar, tu cultivo te puede salir alterado. O sea, tu cultivo te puede dar, tiene riesgo de que pueda darte un falso positivo o un falso negativo. Entonces, como te digo, como en los protocolos hablábamos que en trauma las urgencias reales son muy poquitas. Urgencia real es de que nos metemos a quirófano de ya o ya, ¿sí? A diferencia de lo que se piensa, no, es que se cayó, se fracturó, es urgencia. No, eso no es urgencia. Estabilizas, haces tu protocolo preparatorio, a lo mejor al día siguiente o ese día en la noche, o depende del horario, tú lo metes a quirófano. Pero una fractura expuesta no es de meterlo en cuanto te llega, preparar todo, laboratorio, canalizarlo. Está ahí, no hay uno, no, el anestesiólogo se la tiene que rifar. O le hace su vaciamiento, o él sabrá qué hace, pero se tiene que meter a quirófano, ¿sí? Entonces entro, haces su asepsia y antisepsia, tomas tu vacío quirúrgico, envías tu tejido a cultivo y ahora sí ya tomando el tejido para cultivo, ahora sí ya puedes pedirle al anestesiólogo que empiece a pasarle el antibiótico, pero ya una vez tomada la muestra, ¿sale? Ahí amiga, ¿qué pasó? Sí, yo tengo una duda. Por ejemplo, lo que usted mencionó, ¿no? Que por ejemplo no todo va a ser urgencia de meter el quirófano de ya. Ajá. Aparte de la fractura expuesta, ¿qué otra situación sería? Ya lo veremos. Pero que mi hija, ya adelantamos. Continuará, pero ya no, es que vamos a hablarlo más adelante. No. Tenemos una clase especial para. O sea, hay unas diapositivas para mencionar eso, ¿vale? Pero para irte despabilando un poquito de esta situación, fractura expuesta, luxaciones, artritis séptica, lesiones neurológicas, o sea que una fractura te esté generando una lesión neurológica, una lesión vascular, síndrome compartimental. ¿Sí? Dígame. Doctor, yo tengo, bueno, no es como una duda, pero ahorita... No es como duda, pero entonces, a ver, mija. Comentarios, de varios naturales. O sea, ahorita que mencionan lo de las indicaciones para cirugía inmediata, me acuerdo mucho de una vez que fuimos unos compañeros y yo a la clínica 3 y llegó una muchacha, había tenido un trauma bueno, se había fracturado todo el fémur porque chocó en una moto o algo así. Ajá. Y nos enseñaron la radiografía y si bien pues no era una fractura expuesta, o sea, cuando la fuimos a ver, pues toda su camilla estaba sangrando y le estaban quitando a cada rato como las gasas, ¿no? Y el doctor nos dijo que no podía entrar a cirugía, que se le iban a programar en 3 meses, o sea... Caray. Y a mí se me hizo como, pues no sé, como raro, porque pues para mí sí era como algo urgente, porque pues prácticamente tenía el fémur, o sea, despegado. ¿Por qué estamos sangrando los brazos? No sé si también tenía otro tipo de lesiones o así. Pero no era fractura expuesta. No, o sea, no se le salió de la piel como tal, pero... Ya hablaremos en su momento un dato clínico importante en el siguiente tema, en la siguiente unidad. Un dato característico de una fractura expuesta. Vamos a ver que es diferentes tipos. Y de hecho, cuando es un grado 1, tú tienes a veces la duda, porque a veces el paciente llega todo raspado, con múltiples dermablaciones, y en ese sitio puedes tener la fractura. Y dices, caray, está fracturado, sí, pero está expuesta o no está expuesta. A revisar tu herida, y si aunque sea un grado 1, va a haber siempre un sangrado filante. ¿Sí? Aunque sea un grado 1, va a ser sangradito la tos. ¿Sí? No es lo mismo una herida que sangra, está superficial, pero tiende a coagularse luego, como lo vemos normalmente, a esa fractura, una fractura expuesta que generalmente está dando sangre. Y sobre todo muchas veces se ve hasta revueltita con grasita. ¿Vale? No sé si contesta la pregunta, pero pues ahí sí no sé decir que ya, ahí por eso renuncié ahí. Y no, para que te cuente. Sí, no, la verdad no puedes estar, no me les cuento que no me gana aquí.
Otra posibilidad en los 3 eventos señalados previamente es el furoxima, 1.5 gramos en inducción, seguida de 750 miligramos cada 8 horas por 24 horas en cirugías selectivas y por 72 horas en cirugías de urgencia. No es cuestionado el uso de la dicloxacilina, todavía tiene cierto beneficio usarlo como un fármaco de elección en la profilaxis, sobre todo en medios hospitalarios en donde la resistencia bacteriana a este medicamento no haya sido identificada. Bueno, ya sabemos que las instituciones públicas tienen todo un diantre zoológico rondando ahí, ¿verdad? Generalmente podemos pensar en esta situación, a lo mejor, o se oye elitista, pero pues sí es cierto. En ciertos hospitales que son a lo mejor particulares, que siempre están constantemente desinfectando sus áreas, ¿no? Ahí es donde yo esperaría al menos que esta norma o este punto de estas normas se apliquen, ¿no? Es importante considerar en cirugías con alto grado de contaminación o alto riesgo de infección, ejemplificando el amiguito que andaba ahí con sus puerquitos y se torció el tobillo y se le salió la fractura expuesta, fractura de luxación expuesta del tobillo ahí en el chiquero. A esto se refiere un ejemplo, por ejemplo, válgame la redundancia. Entonces ahí la prevención mediante biopsias transoperatorias de tejidos circunvecinos era lo que platicábamos ahorita. Yo en lo personal prefiero primero tomar la muestra y mandarla así virgencita de antibiótico a que ya me le hayan impregnado, que sea por profilaxis, porque corre un riesgo de que tengamos un falso positivo o un falso negativo en el cultivo, o incluso de antibiogramas dudosos, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta? Háblenle a Google. No, en serio, ¿alguna duda o pregunta? Con esto pues busco más o menos aclararles un panorama o dejarles un panorama de qué esquemitas podemos usar en nuestros pacientes de ortopedia. Como les decía, la unidad que venía anteriormente era de antibióticos, era como otra vez ponerme a darles clases de farmacología y llevarme una semana nomás en eso, o sea, cuando ustedes ya lo vieron. Mejor quise integrar una partecita de antibiótico en esta unidad de ¿cómo se llama?, de heridas, para que le dieran la situación práctica realmente de los antibióticos. ¿Sale? ¿Qué pasó? Allá. ¿Qué dijo? Bueno, ¿cuál era el medicamento que dijo que daba para alérgicos a la penicilina? Ciprofloxacino. Nomás porque me caen bien, nomás por eso, no es porque es mi grupo consentido, no me digan nada. Todos son consentidos, no se crean. A todos los quiero. ¿Ya puedo quitar esto? Sí. Eso les dice a todos. Es hombre, no le creo. Su nombre. No les creo. Bueno, sí los quiero a todos. Bye. Ya. Bueno, déjenles paso. Yo antes de venirme de allá de Rainer, nosotros